venido tratando estas 2 últimas semanas, como la tercera, se llama Creciendo en Fe. Y hemos hablado de un personaje muy importante para nosotros en la vida cristiana, que es Abraham. Abraham. Vimos la semana pasada, hemos trabajado desde el capítulo 12, hoy cerramos en el capítulo 13 y empezamos desde cuando Dios llama a Abraham. Desde cuando Dios lo llama, le pide que salga de su tierra, su parentela, llega a la región de Canaán, sube al monte y hasta ahí vimos la primera parte. Luego, a partir del versículo 9 del capítulo 12, vemos cómo Abraham, que esto lo vimos la semana pasada, baja a los límites del Negev, entra a Egipto. Y vemos que ahí en Egipto no hay adoración, porque en lugar de seguir buscando al Señor ahí en el monte, lo que hizo fue bajar, o sea, irse hacia donde está el mundo, a buscar, como todo el mundo busca, las soluciones del Señor, las soluciones propias y no las soluciones del Señor. Entonces, vemos que pasa una prueba de escasez. Una prueba porque había mucha hambre y en lugar de clamar al Señor lo que hizo fue ir a Egipto. Y ahí vemos cómo pasó una degradación porque fue entrando de una prueba a otra buscando sus propias soluciones hasta el punto que casi pierde su matrimonio, casi pierde su familia. Pero lo bueno fue que regresó. Lo bueno fue que regresó y restauró esa comunión con el Señor, porque los primeros 4 versículos del capítulo 13 nos dice que regresó de Egipto, regresó otra vez hacia el monte donde él había levantado altar de adoración al Señor. Amén. Entonces vemos cómo regresó a la parte donde el Señor ya le había prometido que esa era la tierra que el Señor le iba a dar a Abraham y a su descendencia. Muy bien, entonces ahí quedamos hasta el versículo 4 del capítulo 13. Y hoy vamos a ver y a cerrar esta sesión a partir del versículo 5 hasta el versículo 18 del capítulo 13. Amén. Y esta parte se llama Abraham y Lot se separa. O sea, aquí entra otro personaje que nos va a marcar una diferencia también importante entre 2 tipos de cristianos, que es Lot. Entonces vamos a ver diferencias entre Lot y Abraham. Cuando empezamos esta serie y vimos el versículo 4, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Que les dije, subrayémoslo y tengámoslo ahí en stand-by y ya más adelante lo vamos a ver. Hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a ver qué pasó con Lot. ¿Verdad? Y vamos a ver una etapa madura en la fe de nuestro personaje principal, que es Abraham. ¿Okay? Muy bien, vamos a leer entonces del versículo 5 al 18 del capítulo 13. Nos dice, y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la división de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada.
levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana, esta mañana donde podemos venir a congregarnos, Señor, recibir de tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, por lo que tú hablarás a nuestros corazones a través de ella, Señor, para edificación de la iglesia y para gloria tuya, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, amados, hicimos un pequeño recuento y hoy vamos a ver dos hombres que tomaron una decisión. Y uno tomó una decisión por lo que veía y otro tomó una decisión de acuerdo a lo que el Señor le había prometido, o sea, por fe. Y aquí vemos una gran importancia, amados, y es que en nuestra vida, toda nuestra vida va a ser con base a una toma de decisiones. Toda nuestra vida es tomar una decisión, y las decisiones las tomamos y las debemos de tomar de acuerdo a lo que el Señor ha prometido para nosotros en su palabra. Por eso la importancia de plantarnos siempre, lo hemos venido hablando, de plantarnos siempre en las promesas del Señor. Lo que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros, de ahí no nos podemos mover. Porque si nos movemos de ahí, tomamos decisiones equivocadas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, o sea, deje todo. Sin embargo, vemos que hasta este punto, desde que salieron de Ur de los Caldeos, llegaron a Harán, luego viajaron hasta Canaán, fueron a Egipto. Abraham todo el tiempo, digámoslo así, arrastró con Lot, o sea, todo el tiempo fue. ¿El llamado para quién era? Para Abraham. Y habían información o datos específicos o instrucciones específicas de parte del Señor. Y le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. Sin embargo, Lot andaba por todo el tiempo. Lot estaba observando todo lo que estaba pasando con Abraham, todo lo que él vivió en Egipto, con su familia, con su esposa, todo lo que hizo Abraham allí, cómo mintió, cómo mostró su egoísmo, cómo entregó a su esposa casi que al mundo por favorecerse. Entonces, Lot estaba viendo todo eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, amados, porque nosotros tenemos personas alrededor, hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietos, lo que sea, tenemos personas alrededor que están observando todo lo que nosotros estamos haciendo. Muchas veces, amados, todo lo que nosotros hacemos, nosotros somos espejo, otras personas son espejo para nosotros, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y en parte de la decisión que vamos a ver más adelante que tomó Lot, fue parte de lo que él vio y de lo que él vivió con Abraham cuando estaba vivo. Entonces dice, vamos a ver esos primeros versículos, dice, también Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas. Mire que Lot fue prosperado. Lot fue prosperado, así como fue prosperado Abraham. ¿Por qué? Porque es que cuando el Señor, en el capítulo 12, el Señor le dice a Abraham, esta promesa le dice, bendeciré a los que te bendijeren, o sea, los que andaban con él, los que estuvieran con él, iban a ser también bendecidos. Iban a ser bendecidos. De esa manera, Lot también fue bendecido. Lot recibió propiedades, Lot recibió ganados, Lot recibió vacas y tiendas. Y dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Mire, ellos se devolvieron hasta el monte que estaba en el centro de Canaán. Pero esa tierra que estaba allí era una tierra árida, porque era un desierto. Y generalmente en las alturas, en las montañas, casi no hay césped para que los animales puedan comer. ¿Cierto? Entonces, esa tierra que estaba allí no tenía suficiente provisión para los animales de Lot y para los animales de Abraham. Entonces dice que
y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaba entonces en la tierra. Miren que aquí hay algo bien importante, empiezan a haber fricciones, empiezan a haber problemas entre Abraham o los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Empiezan a haber inconvenientes, y eso generalmente es lo que pasa cuando, por ejemplo, el Señor nos llama a ir a determinado lugar y empezamos, vayan conmigo, caminen conmigo, porque el llamado no es para la otra persona, el llamado es para uno. Y eso tiene que ser en intimidad con el Señor. Los demás no habían escuchado el llamado que el Señor le había hecho a Abraham, solo Abraham lo escuchó. El llamado era para él. Pero empiezan, las personas en algún momento se vuelven una carga y se vuelven un problema para la persona. Y mire que aquí empieza Abraham a entender por qué el Señor le dijo que dejara su parentela, ¿no? Y empieza a haber problemas de posesión. Y ahí también vemos, amados, en cuántas familias no han habido problemas, inclusive entre hermanos, familiares tan cercanos que es triste verlo, por una herencia, peleándose por un ladrillo, digámoslo así, cuando ni siquiera muchas veces lo disfrutamos nosotros, sino que lo disfrutan personas que ni saben que existen. Yo puedo tener una casa, es un ejemplo, puedo tener una casa, tengo 2 hijos y confío que no va a pasar, es solo un ejemplo, es solo un ejemplo. Mi hijo no se ha casado, mi hija tampoco, no sé si mis ojos vayan a ver con quiénes se van a casar ellos, pero digamos que no lo vean, ¿quiénes van a entrar a disfrutar de esa casa por la que yo tanto peleé? No sé si la esposa de mi hijo, sus hijos, y no sé si mi hijo vaya a estar, y no sé si esa casa vaya a quedar en manos de la que era esposa de mi hijo y después se consiga otra persona. No lo sé, porque no sabemos qué va a pasar más adelante. Muchas veces pasa eso. Por lo que uno tanto ha luchado, tanto ha peleado, muchas veces está en manos de personas que uno ni sabe que existen. Disfrutan de ellas personas que uno ni saben que existen. Y sabe por lo que tenemos que pelear, por lo que sí vamos a disfrutar, amados, de la vida eterna. De eso sí es por lo que tenemos que luchar. Los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que luchar por eso, ser perseverantes, amados, por luchar por las bendiciones espirituales. Y saber que hay una morada en los cielos por la que tenemos que pelear. Hay decisiones que uno tiene que tomar en la vida y hay 3 decisiones muy importantes por las que uno tiene que ser sabio cuando la toma. Perdón, 2 decisiones. Una es en lo terrenal, en lo que concierne aquí a este mundo, ¿con quién voy a pasar el resto de mi vida aquí en la tierra? ¿Con quién voy a compartir el resto de mi vida aquí en la tierra? Con una persona que me respete, con una persona que sea temerosa de Dios, con una persona que sea sabia ante las cosas del Señor. Eso es lo primero que tenemos que buscar. Y la segunda decisión, ¿dónde voy a pasar mi eternidad? Por eso es que es tan importante nosotros decidir declarar a Cristo como nuestro Rey y Salvador. Porque eso es lo que nos va a dar la entrada en el cielo. Y empezar una vida, empezar un camino de bendición en todo el recorrido cristiano que el Señor nos dé. Que no es fácil, porque no va a ser fácil. No es fácil para el mundo, no es fácil para nosotros como cristianos. Pero de la mano del Señor nosotros lo logramos. De la mano del Señor nosotros lo logramos. Entonces son 2 cosas. Las decisiones importantes no son a dónde me voy a ir a holidays, qué trabajo voy a conseguir, a qué universidad me voy, qué ropa me voy a poner hoy, qué comida voy a comer el día de hoy. No, esas no son decisiones importantes. Las decisiones más importantes son con quién voy a pasar el resto de mi vida aquí en la tierra y dónde voy a pasar la eternidad. Así es. Amén. Amén.
Entonces dice que hubo esa contienda. Luego el versículo 8 dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Mire qué precioso la reacción de Abraham. Abraham estaba notando o había notado que el cananeo y el fereceo estaban ahí, también habitando en esa tierra. Que estaban habitando en esa tierra. Y resulta que Abraham cayó en cuenta de que estaban siendo testigos, de que si ellos entraban en conflicto, quizás esos pueblos podían tomar ventaja de ellos. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Tenía que entrar a mediar. Sabiamente lo hizo. Sabiamente llamó a Lot y le dijo, no haya ahora altercado entre nosotros. ¿Sabe qué es eso? Eso es ser pacificador. Eso es ser pacificador. Eso no es entrar en contienda. A mí me pertenece esta tierra, el Señor me la dio como bendición, yo me quedo aquí, ahora váyase usted, mire a ver para dónde va. No, no haya altercado entre nosotros. Eso es ser pacificador. Y cuando vemos en Mateo 24, que es Mateo 5, 24, cuando estamos viendo las bienaventuranzas, Mateo 5, 9, cuando vemos las bienaventuranzas, el Señor dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces una persona que le gusta estar en contiendas y en riñas y en disputas, pues no será llamado hijo de Dios. Porque simplemente eso es lo que el enemigo está usando para que uno actúe en disputas, en contiendas, en altercados. Esas familias que a toda hora están en discordia en las casas. Por favor. Nosotros no podemos actuar al lado del enemigo. Nosotros tenemos que estar siempre actuando en el camino del Señor. Siempre. Un pacificador es una persona que siempre va a procurar que todo llegue a un buen final mediando, que todo llegue en el diálogo, traer paz, traer calma, no alborotar las situaciones. Mujeres de Dios, porque generalmente los hombres también, ¿no? Hay algunos, pero normalmente las mujeres, es más típico en las mujeres que somos muy, ¿no? ¿Por qué dejo la copa ahí? Recoja ese trapo. Vean que el baño está sin lavar. Vean dónde está hecha la comida. Pero es que yo tengo que estar haciendo todo. Aleguen y aleguen y aleguen. Amadas mujeres de Dios, no estamos llamadas para eso. Estamos llamadas es para traer calma, amor, paz y misericordia a nuestra casa. A nuestra casa. Porque si no, de lo contrario, queridas mujeres, ¿qué va a pasar en la casa? El hombre dice, pues yo no voy a llegar a un lugar donde me van a estar alegando, me voy. Más horitas de trabajo extras para no llegar temprano a la casa, entre más tarde llegue mejor. No, amadas, no. Y viceversa también, si es que acaso ocurre, ¿no? Por si acaso ocurre. Que cada uno de nosotros anhelemos llegar a casa. Que cada uno de nosotros anhelemos que ese hogar que el Señor nos ha dado sea un hogar de paz, sea un hogar de diálogo, no sea un lugar de contiendas. Amén. Entonces, eso es un pacificador, el que trae paz. Y el Señor dice que el pacificador es llamado hijo de Dios. Porque donde está el Señor, reina la paz y reina la armonía. ¿Se nos van a presentar situaciones? Sí, se van a presentar. Pero nosotros, como cristianos, no vamos a arreglar las situaciones ni a gritos, ni a disgustos, ni a peleas. Nos arreglamos sentaditos, orando y hablando como personas maduras en la fe. Eso hace parte de nuestro crecimiento y hace parte del entendimiento. Amén.
Entonces, amados, estamos llamados a ser pacificadores. Y miren lo que dice Abraham. Le dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Estamos en el versículo 9. Yo te ruego que te apartes de mí. Ahí entendió Abraham de que Lot tenía que, o que se tenía que separar. Lo que el Señor ya había instruido en un principio. Dice, te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Miren que aquí mostramos, justo en este versículo, se muestra un Abraham maduro en la fe. Porque no quiso Abraham decir, bueno, usted se tiene que ir. Esta tierra fue la que el Señor me dio, yo voy a tomar posesión de ella. Y mire algo tan importante que está haciendo aquí Abraham. Abraham era el mayor y era el tío de Lot. Sin embargo, Abraham le está dando a escoger a Lot. Le está dando a escoger a Lot. O sea, para Abraham era independiente. Si iba para un lado, iba para el otro. Para él lo más importante era que la presencia de Dios estaba con él. Donde fuera. Si se quedaba ahí en ese desierto lleno de piedras, no importaba, porque sabía y estaba confiado que el Señor ahí lo iba a prosperar. Y donde quiera que lo llevara, el Señor lo iba a prosperar. Porque lo más importante para Abraham era que había aprendido a confiar en lo que el Señor le había dicho. Y a saber de que su fe estaba en el Señor, no en lo que estaba viendo sus ojos, como le pasó en Egipto. O sea, aprendió de lo que le pasó en Egipto. Y así mismo nosotros tenemos que aprender de las situaciones que nosotros hemos vivido en el pasado. Amados, tenemos que aprender de que no nos vuelvan a repetir. Porque si se nos repiten otra vez, quiere decir que no hemos aprendido la lección. Y le dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Mire, alzó Lot sus ojos. O sea, inmediatamente dijo, uy, se me presentó una oportunidad de oro. Me están dando a escoger. Levantó sus ojos. ¿Quién le dijo que levantara los ojos? Nadie, lo levantó por voluntad propia. O sea que él mismo está viendo qué es lo que puedo escoger para mí. A ver, qué es lo que me están dando a mí. ¿Cuál es la oportunidad que me están dando a mí en este momento? Dice, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová y como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes de que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Mire, aquí está diciendo que esa llanura del Jordán era como ¿qué? Como el huerto del Edén. Era como, pero no era. O sea que Lot está tomando una decisión, está viendo lo que está viendo por apariencia. Amados, y no todo lo que brilla es sol. Cuidado con dejarnos engañar. Cuidado con dejarnos engañar. Porque recordemos que Satanás es padre y es padre de mentiras. Y siempre va a querer a nosotros como cristianos engañarnos para que nos salgamos de los propósitos del Señor. Eso es lo que quiere el enemigo. Aquí dice que era como, pero no era. El huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, pero no era Egipto. Ese como hace una similitud. Y fue lo mismo que pasó en un principio, cuando la serpiente engañó a Eva. Y le dijo que comiera del árbol. Y le dijo, no puedo, porque si Dios me dijo que si comiera de ese fruto voy a morir. ¿Qué le dijo la serpiente? No vas a morir, sino que serás como Dios. Serás como Dios. Amados, el espíritu más fuerte que hay en todos los tiempos, y por siempre va a ser el espíritu más fuerte, es el espíritu de engaño. Porque siempre el espíritu de engaño es el que te va a mostrar falsedad. ¿Quién es Jesús? El camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo contrario a la verdad y la vida? La falsedad y la muerte.
Y eso es lo que trae el enemigo. Eso es lo que trae el enemigo. Esta mañana le compartía a Kenia, le compartía el versículo que el Señor me dio esta semana en Proverbios. ¿Cuál fue el proverbio que tú leíste hoy? El que leímos durante la 16. Dice: hay caminos que al hombre parecen rectos, pero son caminos de muerte. Pura apariencia, pura apariencia. Y eso fue lo que le pasó a Lot. Lot vio su vista y vio una llanura, dijo: hay tierras regadíos, hay pastos, hay ríos, o sea que mis ganados se pueden ir para allá y podemos seguir prosperando. ¿Sabe que eso se llama tentación? Algo tan diferente a lo que le pasó a Abraham cuando fue a Egipto. Cuando vimos el capítulo anterior, el capítulo 12, cuando Abraham sale a Egipto, eso fue una prueba para Abraham. Pero en este caso, para Lot, es una tentación. Porque sabían de que allá, ese lugar que era llanura, que aparentemente era verde, que se veía tan hermoso, estaba Sodoma y Gomorra. Y ellos sabían que era tierra de pecadores. Sin embargo, Lot tomó la decisión de irse para allá. Sin embargo, tomó la decisión de irse para allá porque dice: entonces Lot, versículo 8, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron del nuevo. Amados, nosotros tenemos que aprender primero, antes de tomar una decisión, a consultarla con el Señor. Primeramente, aquí nos muestra un Lot donde le dice al tío, gracias por darme la oportunidad a mí primero de escoger, pero permítame un tiempito, yo le oro al Señor a ver para dónde me dice que me vaya. Permítame, tío, escoja usted primero porque usted es el mayor, o usted le puede dar una promesa, escoja más bien usted primero, y permítame, yo tengo un tiempo de intimidad con el Señor y me muestre a dónde me debo dirigir. Yo creo que si hubiera hecho eso, las cosas habrían sido completamente diferentes. Pero Lot dice que alzó sus ojos y dijo: no, yo me tomo esa llanura, mírela como está, hermosa, hermosa. Y además que yo allá puedo dar la educación a mis hijas. Yo aquí vivo en medio de piedras, allá vivo en una ciudad. Hay mejores oportunidades allá, puedo vivir mejor. Amados, nosotros no podemos menospreciar lo que el Señor hasta ahora nos da. Nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con el Señor, con lo que nos ha llegado hasta el momento. Y no estar anhelando lo que no tenemos. Porque entonces nunca vamos a aprender a ser felices con lo que el Señor nos da hasta ahora. Y si uno mira hacia atrás, quizás hemos recibido muchas más bendiciones hasta ahora, pero queremos otras más. Y eso nos lleva a cometer errores. Y lo más importante es que cuando nosotros vamos a tomar una decisión, siempre primero pongamos en la balanza que nuestra vida espiritual no se nos vaya a caer. Porque si la vida espiritual se nos pierde, nos perdió todo, amados. Porque la vida espiritual esa es la que nunca nos puede faltar. Porque por esa vida espiritual nuestra es por la que el enemigo pelea. Esa vida espiritual nuestra es por la que el enemigo nos muestra aquellas cosas que parecen oro pero que no son. El engaño. El engaño. Y me voy para allá porque sea puedo vivir mejor, allá hay una mejor ciudad, allá hay más posibilidades. Pero ¿qué pasó? Llevó su familia a la destrucción. Llevó sus hijas y su esposa a la destrucción. Sacrificó la vida espiritual por irse a vivir a donde estaba el llano, como el huerto del Edén, pero no era el huerto del Edén, porque era una ciudad llena de pecado. Llena de pecado. Una verdadera bendición, amados,
nunca nos va a apartar de los caminos del Señor. Eso es lo primero que tenemos que medir. Una verdadera bendición nunca nos va a apartar de los caminos del Señor. Nunca. Podemos ver entonces cómo Lot fue pura, la decisión la tomó fue en pura apariencia. Y podemos ver a un Lot que está caminando solo por lo que ve, solo por vista. Pero podemos ver también aquí cómo llevó también a la destrucción de su familia. Esa decisión que Lot tomó, cómo lo llevó a su familia a una destrucción. ¿Por qué? Porque le fue, más adelante, si ustedes ven en el capítulo 19, ahí se va a mostrar todo lo que fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lo voy a traer aquí, no voy a leer todo el capítulo porque obviamente es muy largo, pero solamente voy a tomar unos apartes de ese capítulo para mostrar en qué terminó esa decisión que Lot hizo. Lot llevó a su familia a un lugar de perdición. Y cuando vinieron ángeles a avisarle a él de que tenía que salir porque iba a ser destruida la ciudad, lo encontraron a él sentado en las puertas de la ciudad. Lo encontraron ahí sentado. ¿Qué quiere decir eso? Ya Lot era uno de los principales de la ciudad. Porque en ese tiempo los que se sentaban a las puertas de la ciudad eran los que recibían, eran los que hacían las transacciones, eran las personas reconocidas, eran los que daban la bienvenida. O sea, se sentía ya una persona que era parte de esa ciudad. Entonces vemos como un hombre que también vio las manifestaciones del Señor, vio también a su tío levantar altares de adoración al Señor, cómo deja su vida espiritual por venirse a entregar a un mundo de pecado, a inmiscuirse con las cosas del pecado. Quizás él no hizo pecado, su pecado fue no haber tenido en cuenta al Señor para la decisión, pero llevó a su familia a la destrucción. Y cuando vemos también de que todos esos bienes que él había tenido en algún momento, ciudades que venían, que eran enemigas de Sodoma y Gomorra, vinieron a atacar y tomaron a Lot preso y tomaron sus posesiones también, o sea, perdió posesiones y arriesgó su vida también. Y vemos que cuando los ángeles le dicen, sal de esta ciudad porque va a ser destruida, ¿qué fue lo que perdió? Pues perdió su casa, tuvo que salir de ahí. Le dijo, váyanse al monte para que seas salvo y no mires para atrás, le dijo. Le dieron los ángeles a Lot. Y miren, Lot, para resumir un poco, Lot perdió la conciencia de Lot sufrió por vivir en medio de pecadores. Eso nos lo dice 2 de Pedro 2, 6 y 8. 2 de Pedro 2, 6 y 8 nos dice de esta manera: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, o sea, Lot era considerado justo, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, una persona que conoce las cosas de Dios y se va en medio de pecadores a vivir en medio de esas situaciones, obviamente su alma va a ser afligida, porque va a sentir dolor también, pero no hizo nada. No hizo nada tampoco por salir de ahí. No hizo nada. Antes los ángeles tuvieron que ir a sacarlo para salvar la vida de él. Lot perdió todos sus bienes, como les decía ahora, lo perdió todo cuando las ciudades vecinas vinieron a atacar a Sodoma y Gomorra. Lo arrestaron a él y cogieron sus bienes también. Lot perdió su casa cuando tuvo que salir de ahí. Lot perdió su esposa cuando ella volteó a mirar para atrás y quedó convertida en estatua de sal.
La perdió primero por la desobediencia de él. Porque los ángeles muy bien le dijeron, no miren para atrás. Y ella miró para atrás. Y quedó convertida en estatua de sal. Amados, muchas personas viven como estatuas. ¿Saben por qué? Porque el mirar para atrás es no soltar un pasado. El mirar para atrás es seguir con el dolor de lo que alguien o algo me causó en el pasado. Y una estatua no se mueve. Y una estatua no avanza. Y cuando nosotros no nos despojamos de lo que está atrás, ni avanzamos nosotros, ni dejamos avanzar a los demás. Por eso sería que Lot y su familia no avanzó, porque no podían desarraigarse de lo que tenían ahí en Sodoma y Gomorra. No podían. Porque si ellos realmente ven que están viviendo en una ciudad que está llena de pecado, y no solamente era pecado de homosexualidad, eran muchos otros más. Pues, ¿qué hacemos aquí? No podemos vivir aquí, tenemos que irnos para otra parte. Pedirle dirección al Señor, llévame, Señor, a otra parte porque no podemos vivir en medio de esta ciudad. Mis hijas están viendo todo lo que está pasando aquí. Mis yernos también, los que iban a tomar a sus hijas por esposas, que se burlaron de Lot. Cuando Lot les dijo, vamos de aquí, se burlaron de él. ¿Por qué? Porque no les había dado testimonio. Amados, ciertamente, como nos dice el apóstol Pablo, ciertamente, dejando todo lo que queda atrás, prosigo al blanco, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amados, tenemos que seguir. Lo que se quedó atrás, no podemos quedarnos como estamos. Viviendo en un dolor de un rechazo, viviendo en un dolor de un abuso, viviendo en un dolor de que hablaron mal de mí, viviendo en un dolor de algo que pasó atrás. Si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí hechas todas nuevas. Cuando recibimos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que continuar una vida hacia adelante. Lo atrás, amados. Pero cuando nosotros vemos la gente que está estancada, que no avanza en su vida espiritual, amados, no ha desarrollado una relación con el Señor. Qué pena, pero no se ha desarrollado una relación con el Señor. Porque el Señor es claro en la palabra. Y nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo demás ya pasó, aquí todo es hecho nuevo. Nuevo. Y seguimos para adelante con el Señor. Pero el estar estancado nos estanca a nosotros, nos estanca a nuestro esposo, nuestra esposa, nos estanca a nuestros hijos, no seguimos adelante, no avanzamos en la vida cristiana. A toda hora por estar pensando, es que no puedo sacar de mi corazón lo que me pasó hace 100 años atrás. Por favor. Finalmente, ¿sabe cómo terminó Lot? Lot terminó solo, viviendo en una cueva y con sus dos hijas, la hija menor y la hija mayor de él, concibieron de él. Concibieron de él, o sea, hizo incesto de una manera, o sea, sus generaciones no fueron generaciones bendecidas, porque fueron producto de un incesto. De esa relación que tuvo con sus hijas, esa fue la brillante idea que tuvieron sus hijas, que para que tuvieran más generaciones, más descendencia, de esas generaciones salieron dos pueblos, los moabitas y los amonitas, que hasta el día de hoy, son enemigos de Israel. Hasta el día de hoy. Porque esos dos pueblos enemigos es lo que hoy es Jordania. Es lo que hoy es Jordania. Está la región de Israel, está el río, y al otro lado está Jordania. Jordania es enemiga de Israel.
E Israel, esa tierra de Canaán, fue la que el Señor le entregó a Abraham. A partir de Abraham nace la cultura judía. A partir de Abraham, una nueva generación, una nueva cultura. A partir de Abraham. Entonces, terminó en una cueva. Terminó, quizás cuando nos habla de cueva, espiritualmente nos está hablando de soledad, de depresión, de angustia. Así terminó Lot por esa decisión que tomó. Un hombre que fue próspero en muchas cosas, con bienes, con vida familiar hasta cierto momento. Pero cuando decidió salir de ahí, en lugar de venir delante del Señor y decirle: Señor, ¿a dónde me quieres llevar? Te doy gracias por estas piedras donde me has tenido viviendo. Pero ¿a dónde me quieres llevar? Si es que me quieres llevar a alguna parte. Si me quieres aquí, aquí me quedo, Señor. Pero consultarlo primero con el Señor. Y eso fue lo que le pasó a Lot. Y esa es una gran enseñanza que Lot nos da. Cuando nosotros tomamos decisiones solo mirando lo que nos conviene. Nosotros tenemos que aprender, amados, a vivir plantados en las promesas del Señor. Y mire cómo le fue a Abraham. Tenemos entonces a un Abraham que buscaba la voluntad del Señor. Y en los versículos del 14 al 18, el Señor le habla a Abraham. Mire que hasta cuando él se devolvió de Egipto, Abraham levantó un altar, pero el Señor todavía no le había hablado. Solo hasta cuando se separó de Lot fue que el Señor le vino a hablar otra vez. Cuando se separó de Lot, ¿por qué? Porque solo hasta ese momento Abraham estaba siendo obediente a lo que el Señor le había instruido antes. Y entonces dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos. Mire la diferencia. Cuando Lot fue a decirle a su tío: voy a tomar esta tierra, Lot alzó sus ojos por voluntad propia. Aquí Abraham no está alzando sus ojos por voluntad propia, lo está alzando porque el Señor le está diciendo: levanta ahora tus ojos, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente, porque toda esta tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Le está confirmando la promesa. Miren que le está diciendo, no le está diciendo: si Lot se fue para allá, o sea, yo te voy a dar de aquí para allá toda esta tierra. Le está diciendo: no, te voy a dar todo lo que tú estás viendo, norte, sur, oriente, occidente, todo te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. ¿Por qué? Porque Abraham estaba caminando en obediencia. Y cuando se es obediente, las bendiciones de Dios no se dejan de esperar. Amén. Las bendiciones de Dios no se dejan de esperar. Amén. Hay que tener paciencia, hermanos. Tener paciencia y esperar al Señor. Pacientemente esperé a Jehová y me libró de todas mis angustias. Hay que ser pacientes. Hay que aprender a ser pacientes y esperar en el Señor. Es que no digo nada. Bueno, sigamos esperando. Mientras estemos caminando como el Señor nos lo ha dicho en su palabra, sigamos esperando. Sigamos esperando y no tomar decisiones precipitadas que después nos llevan a camino de destrucción. Y dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Siempre, amados, a donde nos movamos, antes de movernos y a donde el Señor nos mueva, levantemos altar de adoración al Señor. Siempre hay que levantar altar de adoración al Señor. La alabanza y la adoración es lo que el Señor anhela de nosotros. Nosotros hemos sido creados para alabanza y gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo.
para alabanza y gloria de nuestro Padre Celestial. Para eso hemos sido diseñados nosotros. Para eso hemos sido creados. Y en todo momento nosotros tenemos que levantar altar de adoración al Señor, donde estemos. Si llegamos al trabajo, ahí levante un altar de oración al Señor. Antes de empezar el trabajo, dele gracias al Señor ahí. Llegando a casa, en casa, donde el Señor nos lleve, levantemos un altar de adoración al Señor, porque eso hace que nosotros bendigamos los lugares donde estamos. ¿Y qué le dijo el Señor a Abraham? Ve y recorre la tierra que te estoy dando. ¿Qué hizo Abraham? Levantó, iba seguro que a donde iba a ir a tomar posesión de la tierra que el Señor le estaba dando, de la promesa que el Señor le estaba dando. Y nosotros, amados, tenemos que caminar en esa misma fe, porque no podemos olvidar que las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. El Señor ahí está afirmando que sus promesas son sí y son amén. Lo que Él dijo tiene el sello del Espíritu Santo de Dios. Lo que Él prometió en su palabra tiene el sello del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser guiados por su Santo Espíritu. Amados, no tomar decisiones por lo que aparentemente pueda ser muy bueno. Las oportunidades de oro que quizás en algún momento se nos puedan presentar, pero que son engaños. Uno pensaría, si eso le pasó a Lot, y a nosotros también nos puede pasar. A mí me pasó con un hermano, mi hermano el que me sigue. Tengo 2 hermanos varones. El que me sigue es menor que yo, 7 años. Estaba muy bien económicamente. Se le presentó una oportunidad que ganaba 3 veces más lo que estaba ganando en ese momento. Le ofrecieron un trabajo. Vivía en Chile en ese momento. Le ofrecieron un trabajo que ganaba 3 veces más de lo que estaba ganando en ese momento. Le dieron un adelanto cuando firmara el contrato. Fue y firmó, y en el momento del contrato le dieron un adelanto. Una oportunidad que no podía dejar pasar. 3 meses después estaba despachando a su esposa con su hija para Colombia, porque todo lo que había conseguido en Chile lo perdió, hasta la documentación. Todo lo perdió. Fue un engaño. Fue un engaño. Recuerdo el día que me llamó y me dijo: Olga, es triste ver mi casa. Yo sentado en las escaleras de la casa y ver la casa vacía porque me tocó vender todo para poder conseguir para los piquetes de mi esposa y mi seguridad para Colombia, porque no tengo cómo sostenerla aquí. Eso pasó, ¿por qué? Porque no consultó antes, porque no habló con Dios, porque se dejó engañar, porque dejó que su mirada fuera puesta en qué más voy a recibir que en darle gracias al Señor de lo que ya tenía. O sea, que no solamente le pasa a nosotros, nos pasa y nos pasa a cualquiera de nosotros hoy en día. Porque todo lo que está escrito aquí en la Biblia es el espejo de lo que nosotros como cristianos podemos vivir. Por eso la Santa Biblia es llamada el manual de instrucciones, el manual de vida. ¿Usted quiere vivir bien? Pues miren, hay que leer palabra y poner por obra en nuestra vida cómo nosotros vamos a caminar, cómo nosotros vamos a vivir de acuerdo a cómo está en la palabra del Señor. ¿Quieren que nos vaya bien? Pues caminemos, vivamos como dice la palabra del Señor. Esa es la garantía para que nosotros nos vaya bien. Confiar en el Señor y en su palabra. Amén. Amados, para terminar, en la vida, amados, como seres humanos, tenemos que aprender a tomar decisiones. Y nunca, amados, tome una decisión si el Señor no ha hablado a su corazón. Si el Señor no ha hablado a nuestra vida, nunca lo movamos. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos anhelos y quisiéramos tener muchas cosas. Pero si el Señor no ha mostrado que nos movamos, amados, quédese quieto donde está.
Espere lo que el Señor tiene para usted. Porque cuando conseguimos cosas por voluntad propia, conseguimos una porción así. Y quizás esa pequeña porción la perderemos. Pero cuando el Señor lo da, nos da el paquete completo. Amén. Amén. Cuando el Señor nos da el paquete completo. Amén. Pongámonos en pie, amados. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar.